Pienso en las agencias culturales, públicas, estatales, locales, federales, universitarias. El derecho a la cultura se ha interpretado de una manera restringida como el derecho a consumir la oferta que otros programaron para ti. Sin embargo, cuando hablamos del derecho a la cultura, estamos hablando del derecho de que las comunidades, las sociedades y los individuos tengan la posibilidad de construir participativamente las agendas. El propio documento que UNESCO preparó para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo de 2002 habla de empoderamiento y habla de inclusión, y dice más o menos en otras palabras que la falta de injerencia que tiene la gente común, y me encanta ese término, la gente común, y las comunidades probablemente sea la causa más importante del éxito limitado, una manera elegante de decir el no éxito, de las políticas públicas de desarrollo. No existe una construcción participativa de la agenda cultural, ni a nivel local, ni a nivel estatal, ni a nivel federal. Y si alguien me refiere los famosos foros de consulta que cada sexenio se organizan para establecer, bueno, lo que antes eran los programas sectoriales de cultura y que ahora es el PECA, el Programa Especial de Cultura y Arte, en realidad los participantes de los foros son ya los agentes visibilizados, pero los otros, los que no tienen voz, siguen sin tener voz en la construcción de una agenda. Entonces, desde la gestión cultural, la invitación es repensar, reconstruir las agendas culturales desde una manera participativa para entonces poder sí estar hablando en serio de diversidad cultural. Una segunda consideración que quiero poner con ustedes tiene que ver con la necesidad que tenemos de desplazarnos en la evaluación de las acciones culturales y educativas. Nos hemos quedado entrampados en una serie de indicadores que son obsoletos, que son viejos y que por ende contribuyen precisamente a que nuestra agenda cultural no sea participativa. Mientras los indicadores sigan midiendo la eficacia de una acción cultural, principalmente institucional, en términos de asistencia, pues entonces caemos fácilmente en aquellas trampas, como una, no diré la institución, que fomenta un programa de cine con palomas donde se va a transmitir para los niños y de manera gratuita porque queremos ser amables, Toy Story. Bueno, sin nada en contra de Toy Story, que es una película que a mí en lo personal me gusta mucho, evidentemente tiene sus circuitos de distribución en la televisión comercial, en la televisión privada, en los circuitos comerciales que no tiene necesidad que una agencia cultural se ponga a difundir Toy Story. En dado caso, me hubiera gustado que ese cinito con palomas me proyectara algunas de las estupendas realizaciones de cine de animación que se hacen en Irak, o en Turquía, o inclusive en Argentina. Hay otro aspecto, y bueno, quiero tocar el rumbo o el aspecto también educativo que tiene que ver con la construcción de indicadores, porque no solamente en el hecho de las acciones culturales, sino también de las acciones educativas, tenemos un banco de indicadores, insisto, obsoletos, y necesitamos evolucionar a un banco de indicadores de nueva generación. Se me ocurre que si en lugar de pensar qué tanta gente vino a las proyecciones de cine en la sala fulana del Centro Cultural Mengano, nos preguntáramos qué de las diferentes formas y nacionalidades de producción cinematográfica o cuáles minorías han sido representadas. En el caso educativo sucede algo semejante. Por ejemplo, mantenemos ciertos criterios y ciertos indicadores de valoración de una institución educativa o de un docente o de un investigador que están estancados exclusivamente en la habilitación académica entendida como grados académicos. Sin embargo, esto ha dejado fuera otras formas de habilitación académicas que el propio documento de UNESCO al cual me refería
hablaba de la necesidad de incorporar al proceso educativo métodos pedagógicos tradicionales. Es decir, ¿cómo podemos incorporar al proceso educativo la sabiduría de los chamanes que no pasó por el registro de profesiones? Una tercera consideración desde la gestión cultural para la diversidad cultural tiene que ver con lo que yo he llamado, inclusive a lo mejor un poco paradójicamente, dado que fui subdirector y director de una facultad de artes y que además presido un organismo que se dedica a evaluar y acreditar licenciaturas en artes, pero yo hablo de la necesidad de desartistizar la gestión cultural. En nuestro país, pese a que desde el siglo XIX se empezó a hablar, como bien nos lo recuerda en sus estupendos textos Gilberto Jiménez, de una concepción antropológica de la cultura, que posteriormente pasamos a una concepción semiótica, en términos claros y precisos, la agenda cultural cotidiana sigue anclado en la difusión y promoción de las bellas artes europeas. Para eso hay que consultar simplemente la agenda de las instituciones. Y si bien una golondrina no hace verano, decía mi mamá Toña que para muestra un botón. Hace años tuve acceso a unas cifras, por ejemplo, del programa de estímulo a la creación artística y al desarrollo cultural en Baja California, con un presupuesto bajo de 3.5 millones de pesos anuales, pero el mismo año el programa de estímulo y desarrollo a las culturas comunitarias era apenas de 300.000 pesos. Es decir, la asignación presupuestal ya muestra que la agenda cultural sigue anclada en la difusión de las bellas artes europeas. Se ha hablado desde la intervención del presidente de Conaculta esta mañana sobre las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y sí quisiera hacer ahí una postilla crítica. De pronto, con mucha facilidad se quiere encontrar la gran panacea en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y creo que debemos ser cuidadosos al respecto. Creo que como país vivimos la experiencia desastrosa que significó Enciclomedia, un proyecto de computadoras en las escuelas con inversiones de miles de millones de pesos, y que la evaluación hecha nada más y nada menos que por el Banco Mundial encontró que durante el impacto que tuvo Enciclomedia en la formación de los niños no contribuyó a la mejora del aprendizaje de los niños, sino inclusive hubo una pequeña disminución del aprendizaje de los niños. El informe de hace 2 años del Banco Interamericano de Desarrollo respecto a la economía naranja, por ejemplo, daba un dato que de entrada me sorprendió. Resulta que los usuarios de Internet de los países hispanoamericanos pasamos más tiempo en Internet que los europeos. Sin embargo, los usos que nosotros hacemos del Internet están focalizados en las redes sociales y no en los usos formativos, informativos e divulgativos del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que como promesa de campaña podrá funcionar tablets para cada uno, pese a que no tengas luz en tu comunidad, pero en términos estrictos por sí solos no contribuyen al desarrollo y tampoco contribuyen a la ampliación de la diversidad. Termino con este punto. La ley Pimienta, de un autor argentino, señala algo que a mí me parece muy pertinente. Pimienta dice que si queremos nosotros que realmente las nuevas tecnologías contribuyan al desarrollo cultural y por ende a la diversidad, por cada dólar que invirtamos o por cada peso que invirtamos en infraestructura, debemos invertir uno en infoestructura, es decir, en contenidos, y uno más en infocultura, es decir, en habilitación para el consumo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestro Romer, por su aportación. Yo creo que los comentarios más bien al final, ya que hagan intervenciones del público.
Y ahora vamos a dar la palabra al doctor Gilberto Jiménez Montiel. Tenemos el placer también de tenerlo esta tarde aquí con nosotros. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Voy a hacer un resumen muy breve de su extenso currículum. Doctor en Sociología por la Universidad de la Sorbona de París, Francia, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y de la Asociación Mexicana de Semiótica y de la International Communication Association. Es director y fundador del Seminario Permanente de Cultura y Representaciones Sociales desde 1999, así como director de la revista electrónica Cultura y Representaciones Sociales. Y bueno, sus intereses teóricos giran en torno a la dimensión simbólica de las prácticas sociales, dimensión caracterizada por la objetividad del segundo orden, según Pierre Bourdieu. En este inmenso ámbito que constituye el territorio de la cultura en su sentido más amplio, incluye desde la sociología de las representaciones sociales, de las ideologías de la religión hasta la semiótica y el análisis del discurso. Y bueno, dentro de este conjunto ha privilegiado sus trabajos en dos líneas de investigación, las cuales incluyen también el estudio de los fenómenos religiosos, una, estudios culturales y fenómenos religiosos, y la segunda, el análisis del discurso, que ha prolongado en el análisis de la poética popular y de la narrativa literaria sociocrítica de la literatura. Bueno, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a entrar de inmediato en materia y voy a servirme de un esquema sumamente grosero donde pretendo encerrar la enormidad, digamos, y la complejidad de este tema, el tema de la cultura y de la interculturalidad. Y voy a recurrir a este medio porque conocen ustedes el dicho de que cuando se es viejo se dice menos de lo que se sabe, y al querer decirlo todo uno tiende a alargarse infinitamente, ¿no? Lo contrario es cuando se es joven, que se dice más de lo que se sabe. Bueno, les voy a señalar de una manera así taquigráfica los problemas que creo que nos concierne a los sociólogos en general. Así que necesitamos revisar el concepto de cultura que está en juego, que no es un concepto obvio, ¿no? Atención, es un concepto construido. Es un concepto construido según las necesidades de la investigación, de los enfoques, etcétera, etcétera. Necesitamos revisar el concepto de cultura en relación con la problemática que estamos estudiando, la migración, etcétera, etcétera, y revisar los documentos de la UNESCO, de los expertos, de las políticas culturales de los gobiernos nacionales, a la luz de las ciencias sociales, para señalar sus fortalezas y sus debilidades y promover una visión, ¿cómo diría?, más dinámica de la cultura. Atención, yo creo que la UNESCO es lo mejor que ha podido sucedernos en este mundo, ¿no? Y por algo hay ciertas naciones que sintomáticamente no están adentro. Ha hecho un enorme trabajo, ha introducido, por ejemplo, el discurso de la diversidad cultural, pero después vinieron los intelectuales, algunos filósofos, etcétera, etcétera, y hacer un uso ideológico del concepto de la diversidad cultural. Ese es el primer problema. Mi discusión y mi problema es con el uso ideológico de la noción de diversidad, que claro, fue introducido masivamente en el mundo por la UNESCO, pero que después ha sido retomado en un discurso de tipo ideológico. ¿Por qué? Porque encubre algo muy importante, que es el problema de la desigualdad de las culturas. Las culturas no solamente son diversas, sino que son desiguales. Y es decir, que se trata de una diversidad, muchas veces una diversidad cultural entre desiguales. En todo el sentido del término, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la complejidad, de los elementos que se manejan, los elementos simbólicos
que se maneja, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que descartar, desde el punto de vista de las ciencias sociales, una concepción excesivamente triunfalista y salvacionista de la cultura, que a veces aparece un poco en los documentos de la UNESCO. Aquí estoy señalando a André Malraux, porque me recuerda muy bien la época de Malraux, la salvación por la cultura, etcétera, etcétera, llevar la cultura a todas las poblaciones como elemento de salvación. A veces hay esa aura triunfalista y salvacionista que nos hace olvidar que la cultura es bien ambigua. Tiene doble cara como la luna. Una cara luminosa y una cara nada luminosa. El narcotráfico tiene una cultura. ¿Y qué cultura? En segundo lugar, la cultura es una variable dependiente. No podemos estudiar la cultura como si fuera una variable independiente que por sí sola, digamos así, se pueda manejar. Tengo que asumir simultáneamente la instancia económica y política, digamos así, en la cultura. La cultura depende en gran parte de la economía y de la política, y no puedo disociar. Así que acabábamos ahí de mencionar en la comida con José Manuel, la idea de que cómo en las ciencias sociales tenemos que volver a buscar las totalidades y la interconexión entre los fenómenos. Ninguna instancia es autonómica, en ninguna instancia, digamos así, de la sociedad. Así que la cultura no puede ser tratada independientemente de los problemas económicos, de los problemas de redistribución y de los problemas políticos. En tercer lugar, tenemos que cambiar, y esto es muy importante, sobre todo para los antropólogos, a ver cómo podemos concebir la cultura como proceso, fundamentalmente como proceso y no como producto terminado. Finalmente, algo que es fundamental es la relación entre cultura y naturaleza. Ya no podemos evitar, y esto la UNESCO debería tomar dentro, digamos aquí, de su agenda, ya no podemos asumir la cultura ni ninguna dimensión social fuera de la cláusula, aunque sea implícita, de la sustentabilidad. La dimensión, hay una problemática muy interesante sobre la distinción entre naturaleza y cultura. Por ejemplo, ustedes conocen a Arturo Escobar en América Latina, el perspectivismo en la antropología brasileña, el problema de la cultura, de Escolar o de la nature culture, Bruno Latour, hay toda una problemática aquí. En los Estados Unidos están surgiendo una serie de estudios interesantísimos sobre la enorme importancia de las representaciones sociales y la cultura subjetiva, en este caso las culturas religiosas, por ejemplo, sobre la problemática ambiental, de cómo la creencia, por ejemplo, es una cosa interesantísima, cómo la creencia del Apocalipsis, la segunda venida de Cristo, es un factor muy importante para frenar en los Estados Unidos la política anticalentamiento global. Sí, muy bien, hay cataclismos y todo eso. Sí, los precursores de la venida del Señor. Y hago un cálculo intertemporal, como se dice, ¿no? ¿De qué me vale abstenerme y llevar una vida ascética, no consumir en el presente inmediato? Sí, total, el porvenir del mundo el mundo ya está predestinado al fin de los tiempos. Esto ha tenido, conozco 2 encuestas nacionales interesantísimas, ¿no? De cómo la cultura, es decir, en su forma interiorizada, incluso en el aspecto religioso, influye sobre la problemática ambiental. Es decir, lo que se está produciendo en los Estados Unidos, todavía no estoy hablando de otros países, en los Estados Unidos no existe prácticamente lo que podríamos llamar un cristianismo verde. Estadísticamente no existe un cristianismo verde, eso no es cierto. Bueno, entonces, esta es otra. Sobre todo necesitamos revisar, como le dije, la diversidad cultural, es que también presente en el discurso de la UNESCO.
para evitar una concepción voluntarista, utópica e ideológica de la misma, olvidando que las culturas no solo son diversas, sino también desiguales, en la medida en que se hayan inscritas en contexto de desigualdad social que define las condiciones de posibilidad de todo diálogo entre culturas diversas. ¿Ustedes se acuerdan de Hogarth? La cultura de la pobreza. ¿Se acuerdan de Bourdieu? Hay gustos de necesidad y gustos de libertad. En tercer lugar, lo que yo propongo básicamente, es lástima que no se pueda desarrollar esto yo necesito un semestre para desarrollar esto. No, y lo he desarrollado en un semestre. Enseguida voy a decir una visión. Para afrontar los problemas anteriores, yo propongo una versión actualizada de la teoría de la aculturación de los años 30, como la elaborada por Jacques de Morgan, entre otros, que permite la distinción para mí fundamental entre interculturación voluntaria, humanista, de buena voluntad, e interculturación fáctica o sociohistórica que condiciona y pone límites a la primera y que ocurre sin necesidad de ninguna política intercultural. Es decir, que no hemos olvidado de una vieja tradición. Bueno, y voy a introducir entonces lo que el autor que yo voy a introducir es Jacques de Morgan, pero antes la hipótesis central que responde a uno de los problemas que he señalado. De cómo en nuestras ciudades y franjas fronterizas, por ejemplo, cómo son estos lugares de contacto, de fricción, de interacción intensa entre grupos de diferentes culturas y en diferentes escalas, y que esta situación intensifica y multiplica los fenómenos de interculturación, sea en términos de convergencia, sea en términos de polarización y de conflicto. Así que otra de mis ideas va a ser esta, de que la interculturación no solamente acerca y no lleva al diálogo y no solamente lleva a la mixtión de diferentes culturas, nada de eso. Lleva también a la polarización y al conflicto. Y sigue siendo interculturación porque resulta del contacto entre las culturas. Por lo tanto, aquí está la tesis central: lo intercultural es constitutivo de lo cultural. Lo intercultural es constitutivo de lo cultural, es decir, los contactos entre diferentes culturas han existido siempre, por necesidad, porque la idea misma de cultura proviene de una toma de conciencia de la diferencia. ¿De la diferencia de qué? De otras culturas, ¿no? Y del mismo modo, la evolución de cada cultura no sería concebible más que a través de sus contactos. Lo que ocurre es que en las ciudades y franjas fronterizas, ya que estamos aquí en Tijuana, estos fenómenos se intensifican, se aceleran, se exasperan, electrizando, por así decirlo, las relaciones sociales, de donde se infiere que la cultura, particularmente en los espacios señalados, se presenta como extremadamente dinámica, proteica y siempre cambiante. Es que tenemos, sobre todo los que venimos de la antropología, digamos, tenemos la tendencia a tener una concepción sustancialista de la cultura, aunque sea implícitamente esencialista. Hacemos un corte simultáneo del estado de la cultura, es decir, no nos damos cuenta de que inexorablemente las culturas cambian. El autor que yo quiero que me sirve para todo esto es Jacques de Morgan, filósofo y sociólogo. Atención que, no sé si es todavía, pero fue experto de la UNESCO. Y casi cada año publica un libro sobre la complejidad de las culturas, de lo intercultural, etcétera, etcétera. Y más o menos trato de reducir a esto su esquema fundamental de cómo lo multicultural
no se puede diferenciar de lo intercultural y de lo transcultural, que son conceptos relacionados entre sí. Lo multicultural que enfatiza y valora la diferencia, la diversidad. Aquí está la diversidad cultural, que generalmente responde a un planteo, a un paradigma multicultural, que es todavía la más vigente, sobre todo en los ámbitos oficiales. Ahora estamos pasando al paradigma de lo intercultural, que enfatiza la interacción entre las culturas. Y aquí viene la distinción fundamental. Una cosa es lo intercultural voluntario, intencional, de buena voluntad, humanista, de convivialidad, el diálogo intercultural, etcétera, etcétera, centrado en la educación para la comunicación. Otra cosa es la interculturalidad fáctica, lo intercultural fáctico, que no depende de ninguna política cultural, independiente de la voluntad, centrado en el concepto de interidad que se produce en diferentes escalas de diferentes sectores de la actividad social. Por último, el concepto de lo transcultural, que significa dos cosas fundamentales: lo que transita de una cultura a otra. Los mongoles, bueno, invaden a China, pero China, por fenómeno de transculturación, le da sus trenzas, le trae sus frutas anchas, etcétera, etcétera. Pero también es lo que unifica o articula a diferentes culturas. Es el papel de las religiones universales, por ejemplo. Articular culturas diferentes, germánicas, latinas, etcétera, etcétera. Es el papel de las naciones, del concepto de naciones, es lo que ocurrió en la Yugoslavia de Tito. Como digamos así, el marxismo sirvió como elemento articulador de una enorme diversidad de culturas. El no tener en cuenta esta función, de que lo cultural voluntario está limitado por lo cultural, digamos, fáctico, etcétera, etcétera, se produce lo que se llama el uso ideológico de la diversidad, del discurso de la diversidad. Y le voy a citar a Sigmund Bauman, que tiene un libro precioso que se llama Community, que hay que leer, que sería interesante leer en este instante. Y dice lo siguiente con respecto a la multiculturalidad y la interculturalidad. Dice: la nueva indiferencia hacia la diferencia, hacia lo diverso, la diversidad, ¿no?, es teorizada como el reconocimiento del pluralismo cultural, de la diversidad cultural. Y la política informada y sustentada por esta teoría se llama a veces multiculturalismo, interculturalismo. Aparentemente el multiculturalismo, la pluralidad cultural, es guiado por el postulado de la tolerancia liberal y por la voluntad de proteger el derecho de las comunidades a la autoafirmación y al reconocimiento público de sus identidades elegidas o heredadas. Sin embargo, en la práctica, el discurso de la diversidad y del multiculturalismo funciona a veces como fuerza esencialmente conservadora. Su efecto es rebautizar las desigualdades, que difícilmente pueden concitar la aprobación pública, bajo el nombre de diversidad cultural, algo deseable y digno de respeto. De esta manera, la fealdad moral de la privación y de la carencia se reencarna milagrosamente como belleza estética de la variedad cultural. Qué maravilla el jardín, las 1000 flores de Mao, etcétera, etcétera, la multiplicidad de voces en el mundo. Qué bonito que es. Y la desigualdad. De esta manera, entonces, lo que se ha perdido de vista en el proceso es que el imperativo del reconocimiento carece de dientes si no está sustentada por la práctica de la redistribución. Por eso le decía que no puedo separar la cultura de la economía, ¿no? Bauman
communities, communities. Y para terminar ya con esto, ¿sí? Fíjese cómo concibe de Bourdieu la interculturalidad. Lo que llamábamos interculturalidad fáltica puede funcionar desde el punto de vista de la convergencia, el contacto entre culturas, que a veces provoca convergencia, asimilación recíproca, etcétera, etcétera, y tiene diferentes modalidades, vamos a eso. Pero también provoca polarizaciones y conflictos, y aquí es donde se introduce el concepto de aculturación o interculturación antagonista, que es fantástico, en Debré, un autor olvidado, un gran autor. Debré. Ahora, vayamos a las modalidades, a las diferentes modalidades de la interculturación desde el punto de vista de la convergencia. No se trata solamente de la hibridación. Hemos estado fijados en esto, en una serie de problemas, Canclini y compañía, que es mi amigo. Pero la hibridación o mestizaje es solamente un aspecto de la interculturación por convergencia de eso. Existe lo que se llama ósmosis, que no es la hibridación propiamente dicho, el injerto, las transferencias, la articulación y la praxis, que es un poco cuando la fuerza entra en la cultura, dentro de la cultura, tratando de imponer una cultura o de componer una cultura, pero por la fuerza. La praxis americana del Japón, por ejemplo. Bueno, este es más o menos el esquema. Aquí al final lo aplico un poco a la situación de las áreas fronterizas. ¿Cómo hay que cuestionar, digamos aquí, el transnacionalismo a la manera de Michael Kearney, según el cual las franjas fronterizas serían espacios transnacionales que corresponden a una etapa postnacional, postimperial, donde ya los estados han perdido el control de la dinámica cultural de las poblaciones y donde proliferan las culturas híbridas y territorializadas, las identidades efímeras, inestables, quién sabe, y las polarizaciones, ¿no? Las áreas fronterizas, diríamos nosotros, son también espacios de aculturaciones antagonistas, es decir, de la interacción entre culturas desiguales. Atención que el concepto de diversidad también es un concepto construido. ¿Cuál es esa diversidad que adoramos? Pues si la diversidad, igual que la identidad, es también construida por ejemplo, por el país receptor. Así que no son los mixtecos los que definen totalmente su diferencia y su diversidad. Es también la cultura, digamos así, nacional, receptora, la que define eso. La diversidad es construida, señores. No es algo que exista como una entidad, como una sustancia autónoma. Muy bien. Bueno, entonces las áreas fronterizas son áreas de interacción de culturas desiguales, donde las identidades dominantes luchan por mantener su hegemonía. Por ejemplo, el propio Michael Kearney reconoce que en reacción a lo que considera invasión de los aliens en las zonas fronterizas, el nacionalismo estadounidense se ha exasperado, convirtiéndose de nacionalismo de expansión y de dominación en nacionalismo defensivo, teñido de racismo. Del lado mexicano, los habitantes fronterizos mexicanos, lejos de ser desnacionalizados o ya mixtos por estar en la frontera, digamos así, manifiestan mayor adhesión a las tradiciones y símbolos y valores nacionales de los mexicanos de tierra adentro. Hay un famoso artículo, un viejo artículo que yo he leído de Bustamante de 1992, donde se afirma esto. Por lo demás, el amurallamiento físico y electrónico de la línea fronteriza
es la manifestación más clara y contundente de lo que Debré llama la aculturación antagonista, cuya primera manifestación es el aislamiento defensivo, las murallas, no solamente estas murallas, todas las murallas, todos los muros visibles e invisibles de las ciudades. Así que el problema de los muros, primera figura de la voluntad de ser diferente de los otros, la voluntad de contención de la cultura antagonista. Y finalmente, lejos de ser el lugar de la desterritorialización, las áreas fronterizas son el lugar de la multiterritorialidad. Y de esto me baso en los trabajos maravillosos de Hesber, de Rogerio Hesber, un geógrafo humano cultural brasileño que es fantástico para este tipo de problemática. Son el lugar de la multiterritorialidad. Y segundo Rogerio Hesber, la hibridación, que es solamente una figura, cuando se da, genera tanto la desterritorialización como la reterritorialización. Y perdón de ya de la muchas gracias. Esto es el aperitivo de lo que yo llamaría cómo habría que reformular toda la sociología de la cultura en relación, digamos, con la interculturalidad y los problemas fronterizos, por ejemplo. Ojalá y aquí haya eco en sus palabras de un semestre, que lo invitemos para que nos venga a dar aquí una clase, así que tengamos tiempo. Ojalá aquí los directivos lo tomen en cuenta. Bueno, nos finalizamos la mesa con la participación del doctor José Manuel Valenzuela. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, profesor investigador de esta institución entre el Departamento de Estudios Culturales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 del CONACYT. Actualmente se desempeña como secretario general académico de COLE y bueno, como muchos de ustedes saben, sus investigaciones han sido bastante importantes e innovadoras en bastantes temas. En este sentido, temas relacionados con cultura e identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, sociología urbana y cultura popular. También, bueno, tiene muchísimos títulos, como ustedes pueden saber, pero quería apuntar acá sobre todo su importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen la frontera México-Estados Unidos y de los movimientos juveniles en América Latina y en Estados Unidos también. Campos de los cuales, por los cuales él es reconocido como un autor importante, y también posee una obra germinal en estudios de procesos culturales emergentes, entre los cuales destacan las nuevas identidades sociales y las prácticas socioculturales vinculadas al narcotráfico. Bueno, sin agregar más, adelante, José Manuel. Muchas gracias. Primero quiero cuestionar la condición binaria de la primera tesis que nos presenta el doctor Jiménez. Le faltó hablar de los que ya no somos jóvenes y seguimos hablando de más. Más de lo que sabemos. Entonces habría que matizar eso. En segundo lugar, eventos como este, tan relevantes, se hacen desde una diversidad de empeños, de esfuerzos, de grupos. Entonces me voy a tomar 30 segundos para hacer visibles quienes han hecho esto posible, además de, obviamente, las instituciones y las autoridades que tuvieron esta iniciativa y que la impulsaron. Abril Rodríguez, Leticia Mérida, Marta Pineda, Yaira González, de UNESCO Elisa Gutiérrez, Viridiana García, Georgina Guerra, Diana Ortega, Mariana Colín, Eduardo Lozano, Alfonso Carabeo, Fabiana Ayala, Ana Lara, Evelyn Sánchez, Elba Echeverría, Enrique Rivera, Jesús Cisneros, Ivette González. Muchas gracias por pensaba colocar algunas postales, pero ya solo me queda la posibilidad de tuitearlas. Entonces, simplemente trataré de hacer algunos elementos muy
muy telegráficos de lo que quería plantear, porque no nos da mucho el tiempo para llegar al evento que está programado en el SEAD. Yo iba a iniciar con una reflexión en torno al caso de Martín Ramírez, un migrante que en los años 20 sale de Jalisco, llega a los Estados Unidos. Un migrante que es lo que están ustedes viendo, la obra de Martín Ramírez, que la policía lo encuentra debajo de un puente. Él está asustado, está deprimido por lo que está pasando con la guerra cristera, por la Gran Depresión, que también a él le generó una enorme depresión. No tiene dónde vivir, es un homeless, está bajo un puente, la policía lo encuentra, él está asustado, le dicen que tiene una esquizofrenia incurable, con el agravante de que no hablaba inglés, y eso lo condujo a una reclusión de 32 años en el hospital psiquiátrico de Stockton, donde después de muchos intentos de fugarse sin lograrlo, se fuga a través de la libertad, de la creación artística, y genera obras como esa, con lo que encontraba, las hojas que encontraba tiradas, que las pegaba con papa, con miga de pan, con saliva, pintaba con fósforos, con lo que estaba a su alcance. Finalmente Martín Ramírez muere en el hospital, jamás logró salir. Posteriormente Tarmo Pasto en el Congreso Internacional de Psiquiatría en el 71, 72, cuestiona la supuesta condición esquizofrénica de Martín Ramírez, y tiempo después Martín Ramírez lo encontramos exponiendo al lado de Joan Miró, Marc Chagall, José María Izquierdo, de Siqueiros. Hace 3 años su obra se expuso en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, y posteriormente la pude observar en el Reina Sofía en Madrid. Solo quiero, no hay tiempo de hablar sobre todo lo que esto significa, pero simplemente esa construcción de diferente y de la diferencia a partir de la mirada homogeneizante, cuando se inscribe en marcos de discriminación y en los cuales se asume que esa diferencia no solo puede ser peligrosa, sino que en este caso se le implica una suerte de condición mórbida, pues tiene efectos devastadores, como ocurre en la historia de Martín Ramírez. Yo quisiera entonces decir que parto de una perspectiva de cultura como el conjunto de procesos y dispositivos que participan en la conformación de cosmogonías, sentidos y significados del mundo y de vida. Y en ese sentido planteo, lo que estamos viendo es 2501 migrantes, una obra de Alejandro Santiago, quien partiendo de esa premisa de que nadie se va del todo mientras mantenga anclajes emocionales en sus redes de afectos, en su comunidad, en la dimensión entrañable donde se configura la argamasa humana, Alejandro Santiago reconfiguró todos los que se fueron de su pueblo a través de esta suerte de terracotas construidas con barro zacatecano, y las colocó en su pueblo Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca, y ahí se encuentran como si jamás hubieran partido, con una condición muy clara de lo que se señalaba hoy en la mañana, y que nos lleva a una reflexión sobre la articulación entre los que se van pero que no se van del todo, y los que se quedan pero que tampoco se quedan del todo. Dicho esto, como eran las postales que iba a presentar, pero no hay tiempo de presentarlas, me voy directo a la reflexión. En primer lugar, quisiera plantear que efectivamente la discusión en torno a cómo se articula la condición de frontera, los procesos migratorios y la dimensión cultural en estos ámbitos estuvo enmarcada por debates importantes que se dieron a lo largo del siglo XX. En primer lugar, las teorías de la aculturación, y aquí hago un matiz porque cuando Gilberto Jiménez recupera esta perspectiva de la aculturación, está pensando básicamente de una recreación desde algunos autores franceses, pero lo que fueron las teorías de la aculturación aquí, sobre todo en Estados Unidos, fueron perspectivas claramente unilineales, unidireccionales, en las cuales efectivamente la perspectiva era o te aclimatas o te aclimueres. Quien lo planteó de mejor manera fue Theodore Roosevelt, cuando decía: los mexicanos ven ahora en el destino del norte su propio inevitable destino, ellos deben amalgamarse, sucumbir ante el vigor superior de la raza anglosajona o perecer para siempre. Estas recreaciones que hace Gordon o Glasser, por ejemplo, estaban claramente inscritas dentro de una perspectiva donde se articula efectivamente la dimensión socioeconómica de las teorías de la asimilación con la dimensión simbólica cultural de las teorías de la aculturación.
donde la única opción que tenían los migrantes, al igual que los nativoamericanos, era inscribirse y asimilarse a la supuesta perspectiva superior de lo angloestadounidense. Una dimensión que siguió también impactando a muchos autores, no solo en Estados Unidos, sino incluso autores tan importantes, en el caso particular de habla castellana, como Octavio Paz, quien en El laberinto de la soledad sigue reproduciendo esta perspectiva y plantea que efectivamente el pachuco es un payaso siniestro que no quiere asimilarse a la cultura estadounidense sin ver todo ese marco que efectivamente nos lleva a la articulación de texto con texto de la dimensión cultural con los contextos sociales más amplios en los cuales se inscribe, y esos contextos sociales más amplios estaban conformados desde la prohibición de hablar español en la escuela pública, desde el uso solo un día de las albercas públicas, donde solo cuando estaba más sucia el agua la podían usar en un solo día mexicanos y afros, desde una dimensión de segregación espacial, desde una condición donde en los transportes públicos solo tenían ciertos espacios reservados y se tenían que levantar si estaba un angloestadounidense. Yo siempre digo, Rosa Parks es la primera que dice no me levanto, y se inscribe en un movimiento de resistencia social mucho más amplia. No vio tampoco una situación muy fuerte en los barrios que llevaron justamente a los Sud-Sioux Riots de junio de 1943, un proceso muy claro, no de amotinamiento de los pachucos como lo dice Octavio Paz, sino un amotinamiento de las supuestas fuerzas del orden, una exaltación del racismo de la policía y las fuerzas de la Marina estadounidense, que terminan con las declaraciones ante el gran jurado y un documento que se presenta ante el gran jurado por el teniente Durán Ayres ante el juzgado del sheriff de Los Ángeles, donde señala la predisposición biológica de los mexicanos a la delincuencia y el crimen, y donde dice que todo lo que siente el mexicano es el deseo de matar, utilizar un arma o un cuchillo o cualquier otra arma letal, o por lo menos ver sangre, y remite a los sacrificios humanos de los aztecas para demostrar esa condición canallesca inscrita en la sangre de los mexicanos. Entonces, en esta perspectiva, digamos, de la culturación, en los años 40 se transforma en estos contextos fronterizos a partir sobre todo del trabajo de Fernando Ortiz y la incorporación del concepto de transculturación, que presenta un toma y daca, un juego mucho más fluido, y que solo aquí lo dejo para entrar a lo que me interesa recuperar y que coincido con el doctor Jiménez en relación con la perspectiva multiculturalista e interculturalista. Yo he enfatizado mucho que el gran logro, los grandes méritos de las perspectivas de multiculturalismo son dos. Principalmente la ruptura del discurso homogeneizante hegemónico, la deconstrucción de la naturalización de su lugar de enunciación como lugar de poder que debe de tener una dimensión asumida por el conjunto de la sociedad. Ese cuestionamiento que se hace desde las perspectivas multiculturalistas me parece central. En segundo lugar, me parece muy importante la lucha por el respeto a la diferencia cultural. Creo que esos son los dos grandes méritos, pero efectivamente la limitación fundamental está en la desatención por la desigualdad social. Y efectivamente la propia condición de la diferencia en ciertos contextos puede ser parte de los referentes desde los cuales se produce y se reproduce la desigualdad social. En este caso me parece que lo fundamental es trabajar en torno a las diversas mediaciones desde los cuales se significan las diferencias. Mediaciones que pueden ser desde una condición positiva, tanto desde los grupos subalternos como de los grupos que tienen el poder y que pueden realmente coincidir en una necesidad de acercamientos desde los cuales se generen prácticas sociales y se generen procesos mucho más incluyentes. Pero por otro lado, también debemos de hablar de mediaciones negativas construidas desde el prejuicio, construidas desde el estereotipo, construidas desde el estigma, construidas desde el racismo, construidas desde la discriminación, donde efectivamente la propia diferencia cultural es el elemento que se utiliza para producir y para mantener estrategias y políticas que garanticen la continuación de la desigualdad social. Esto lo hemos visto muy claro, no solo en Estados Unidos, lo hemos visto en México con las políticas indigenistas, y lo hemos visto en las dos dimensiones, desde las estrategias de la culturación
hasta la dimensión de este multiculturalismo, donde efectivamente la estrategia de integración y del supuesto reconocimiento, al final de cuentas, pasaba por procesos de ese supuesto mestizaje que Bonfils describió de manera maravillosa en el texto La ideología del mestizaje, o como el Inca Garcilaso anunció sin saberlo muchas de nuestras desgracias. Y entonces llegamos a esa condición, y lo quiero colocar como esto fue muy visible en los debates sobre frontera. Una condición de frontera que, más allá de las ciertas dimensiones binarias, los cruzadores de frontera, la frontera como trinchera, tenemos que plantear de una perspectiva mucho más amplia de lo que implica esa multiplicidad de procesos que se articulan en los mundos fronterizos y en sus representaciones, y que tiene que ver, por un lado, con los procesos conjuntivos en los cuales se articulan elementos que estaban separados, y que la frontera cumple un papel articulador de esos procesos distintos, diferenciados, separados, y que los va uniendo, como ha sido gran parte de los procesos de recreación cultural que se dan en estos mundos de frontera, no solo a través de lo que es de interacción cotidiana, sino también un proceso histórico que genera transformaciones, mutaciones lingüísticas, como eso que yo he enfatizado mucho de lo que fue la reescritura del Génesis por parte de los 125,000 mexicanos que se quedan en Estados Unidos después de ser cruzados por la frontera y quedar inscritos con los tratados de Guadalupe Hidalgo, y que tienen que renombrar el mundo, lo tienen que reinventar, y tienen que, desde una condición donde ignoran el inglés, apropiárselo de alguna forma. Y yo siempre digo, donde track se transforma en traque, market se transforma en marqueta, y desde esa dimensión de la apropiación y recreación lingüística, ellos se van colocando como actores de esos mundos fronterizos que originalmente los excluyen. En segundo lugar está la dimensión, los procesos disyuntivos. Las fronteras también separan cosas que estaban unidas, separa elementos, separa comunidades, separa familias. Podemos hacer una recreación de lo que es el mundo de frontera, de esta frontera, a través de lo que sería la propia vida de los pueblos indios que quedan separados tras la instalación de la nueva frontera. Y entonces yo a veces me gusta hacer el recuento a manera de rosario y decir que sería otra la historia si pensáramos esta frontera a partir de la experiencia de los grupos que tenían una vida en ambos lados antes de la instalación de la frontera, y la pensáramos desde Quiliguas, Paypay, Cumiay, Cochimies, Cucapaz, Yaquis, Mayo, Seris, Guarijíos, Otampima, Rarámuris, Tepehuanos, Mexicaneros, Huicholes, Mascojos, Seminoles. Y entonces, y si no es los Rarámuris, pues lo vuelvo a decir, y entonces desde ahí tendríamos otra perspectiva de los mundos de frontera. Y esto lo digo porque efectivamente estaban unidos y la frontera los separa. No podemos pensar la frontera solo desde estas lógicas horizontales culturales, olvidando la condición inyuntiva de la frontera. La frontera también son políticas que endurecen, atrincheran, limitan. Así como Gilberto Jiménez ha enfatizado el tema de las identidades como sistemas de clasificación social, las fronteras participan también como sistemas de clasificación social, donde el color de la piel, el idioma y otros elementos funcionan como parámetros que posibilitan el cruce o la contención en los ámbitos fronterizos, pero también posibilita cierto tipo de opciones y posibilidades. Tengo 5 minutos. Y entonces la condición inyuntiva que hemos visto que se atrinchera a partir de la caída del muro de Berlín. Esto no empieza, esta idea de que empieza con las Torres Gemelas, no. El muro de Berlín, la caída, empieza inmediatamente la redefinición estratégica sobre la frontera desde Estados Unidos, que lo ubica como un asunto de seguridad nacional, y se construye una nueva amenaza al sur de esta frontera que efectivamente se va a endurecer después del ataque a las Torres Gemelas. Pero toda la condición inyuntiva tiene que ver con esa estrategia donde la política se condensa, donde los límites nacionales y las figuras uniformadas definen parámetros desde los cuales se nos presentan esos mundos fronterizos que yo he insistido mucho, nos vamos volviendo totalmente inmunes a las cifras
Y cuando yo insisto en presentar que cuando hablamos de que en toda la historia del muro de Berlín murieron de 240 a 650 personas y pensamos que solo desde el inicio de la operación Guardián aquí han muerto más de 10,000 personas, a lo mejor nos da un parámetro plástico histórico de lo que estamos viviendo en esta frontera y que desdibuja mucho de este tipo de perspectivas de quienes hablan: hoy soy chicano, mañana soy gringo, luego soy chilango y luego soy fronterizo. Para mucha gente esto no es una posibilidad y esto hay que tenerlo muy claro. El último elemento tiene que ver con la condición generativa o la condición performativa y preformativa de la frontera. La frontera, por sus propias condiciones, anticipa muchos elementos que no están presentes en otros lugares no fronterizos, pero que posteriormente se convierten en elementos que nos van ayudando a entender lo que está ocurriendo en otras partes. Solo pongo un ejemplo que dialogaba con Martín Oppenheim la vez anterior, que el año pasado que estuvo aquí, y yo decía que el tema de la maquila, que se nos presentó como un esfuerzo gubernamental para tratar de evitar la condición de desempleo que propiciaría el fin del programa Bracero 1942-1964 y que llegarían muchos mexicanos sin trabajo y por lo tanto se necesitaba crear un programa que fue el programa de industrialización fronteriza en el 65, con el cual no empieza la maquila porque ya había maquilas y en mi pueblo la recuerdo antes del programa, pero se oficializa un programa que no tenía que ver con los mundos, específicamente con la condición fronteriza como se trabajó durante los primeros años. Hoy lo que vemos es que la maquila se encuentra en todo el país, en Centroamérica, en Colombia, en Chile, en Asia, en todas partes. La maquila era esa condición prefigurativa de la frontera que nos mostraba la punta de lanza de los nuevos procesos de flexibilización laboral adscritos a la nueva condición del capitalismo neoliberal. Termino en estos 2 minutos, calculo que me quedan, simplemente señalando que justamente aquí es donde entra el tema fundamental de los procesos migratorios que, como bien señaló Jorge Bustamante en la mañana, desde los trabajos de 1926 de Manuel Gamio, se va a colocar a la frontera no solo como un elemento que porta esta condición cultural de los migrantes, sino también como un colchón que amortigua el choque cultural de los migrantes que llegan a Estados Unidos y encuentran ese cobijo en los que ya se encuentran de aquel lado. Sin embargo, habría que decir que en la migración efectivamente encontramos que ese proceso de recreación cultural que está implícito en los procesos migratorios, habría que repensarlo desde una lógica cultural. Y si lo pensamos desde una lógica cultural, efectivamente tenemos que reconocer que incluso temas como las remesas, que usualmente se presentan como dinero cruzando fronteras, al final de cuentas nos lleva a una situación que Piedras podría analizar de manera más amplia y que tiene que ver con que debajo de las remesas económicas existe el tema de los entramados afectivos, los entramados socioculturales, las redes familiares, las redes comunitarias, que son las que permiten ese dinero de la madre para el hijo, del hijo para los padres, para el esposo, a la familia, etcétera, etcétera. Las remesas al final de cuentas existen porque existe un entramado afectivo emocional que las posibilita. Si eso desaparece, no van a existir esas remesas económicas de las que tanto hablamos. Y la otra dimensión es el concepto de Gaspar Rivera, que tiene que ver también con las remesas culturales. Y estos procesos desde los cuales se va transformando las dinámicas transfronterizas, translocales, transnacionales, y cómo desde ahí efectivamente se reconfigura el sentido de estar juntos, y que el sentido de estar juntos se recoloca de manera muy amplia, no solo desde las nuevas tecnologías, desde las nuevas formas que propician el desplazamiento de las personas, y que también desde las nuevas formas desde las cuales se viene generando procesos de resistencia social de las y los mexicanos en Estados Unidos, que serán 130 millones de latinos para mediados de siglo, que en su gran mayoría serán mexicanos, y que eso, querámoslo o no, nos obliga a repensar los grandes procesos que marcan el México nuestro desde las dinámicas que están ocurriendo en el México y en la América Latina de afuera. Gracias.
los ponentes, también gracias a todos ustedes por la asistencia, por la atención. Desafortunadamente estamos con, ya saben, muy poco tiempo, un desfase de más de media hora, por lo cual no vamos a tener espacio para preguntas y respuestas, porque bueno, tenemos que cerrar porque continúan las actividades del foro en otra sede, que es la sede de SEAR, y que tenemos justo una media hora para transportarnos hasta ahí. Entonces, bueno, el Colegio de la Frontera Norte les da las gracias por su asistencia y les recuerdo que el día de hoy continúan las actividades en el Centro Estatal de las Artes de Tijuana, CEAR. Empieza a las 8:30 la proyección de un documental que se llama Sueños Binacionales y se prolonga la programación a 6:30. 6:30, perdón, se prolonga hasta las 8 de la noche del día de hoy, y mañana también habrá actividades en el Centro Cultural Tijuana, empezando a las 9 de la mañana con una mesa sobre diversidad cultural, arte y migración. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia, por la atención, por el interés, y el intercambio seguramente se dará ya directamente allá en SEAR. Gracias.